Ahora nos toca hablar y profundizar un poquito sobre este cuarto punto, esta cuarta característica que sería la de paciencia. ¿Cómo andan con eso ustedes? ¿Cómo andan con eso ustedes? Si tuviéramos que pensar en la palabra paciencia, les voy a decir la definición porque me gusta. Escuchen. Capacidad. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Está buenísimo, porque yo paso por pruebas y salgo victorioso, como dice Santiago 1, verso 2. Pero yo paso por pruebas y salgo victorioso, gloria a Dios. Pero cuando pasaste por las pruebas, ¿te alteraste? No. ¿Te desesperaste? ¿Se entiende, no? Entonces, no es solo el resultado, sino en el medio. ¿Cómo fue tu actitud? La paciencia. ¿Cómo está tu paciencia? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Otra definición dice capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Por ejemplo, cuando te vas a pescar y se te enreda la línea, tienes que tener una paciencia excesiva para ponerte a desenredar la línea. O sea, que algo que no lo puedes hacer desesperado porque vas a enredar peor. Entonces, son dos definiciones que me gustan para paciencia. ¿Cómo andan ustedes con la paciencia? Porque no es cuestión de que Él es más paciente y Él es menos paciente. Es cuestión de que el Espíritu Santo nos hace o forma en nosotros un corazón paciente. O sea, la paciencia es una de las características que el Espíritu Santo forma en nosotros. Acuérdense que yo les decía, probablemente una de estas 9 características ustedes las sientan que están en ustedes de manera natural. Pero hay otras 8 que el Espíritu Santo las tiene que formar y trabajar en nosotros. Entonces, para algunos ese año, tiene una paciencia única. Pues si no sé de dónde saca tanta paciencia. Pero por más que para algunos pareciera natural la paciencia, es una característica que nos da el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Una persona de fe no solo confía en que Dios puede hacerlo, sino en que Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que Dios puede porque creo en su poder. Pero cuando yo creo en la soberanía de Dios, yo creo en que Él lo va a hacer. El cuándo y el cómo no es mío, es de Él. Entonces, yo sé que Dios puede sanarme, pero entonces yo estoy pasando por la prueba, por ejemplo, de una enfermedad, y estoy pasando por la prueba y me desespero si Dios no me sana ahora, porque yo sé que Él puede, pero no lo está haciendo cuando yo quiero. Entonces, ahí pierdo la paciencia, porque no es cuando yo quiero. El Espíritu Santo nos enseña a ser pacientes porque Dios puede y yo sé que Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Él lo va a hacer. Esa es la afirmación de una persona que tiene paciencia. Él lo va a hacer. Decirle a uno que está al lado tuyo ahí. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él sabe el momento y la manera perfecta. Eso es importante. Una persona paciente. Dios lo va a hacer. ¿Se entiende lo que quiero decirles o no? Eso tiene que ver la paciencia, la firmeza en nuestra fe. Por lo general, uno tiene más paciencia por lo que no puede manipular que por lo que sí puede manipular. Porque lo que depende de mí es lo que yo menos paciencia tengo. Fíjense qué importante es el aprender a ser paciente. ¿Y saben qué es lo feo de la paciencia? Que si ustedes no aprenden solos, Dios les va a tener que enseñar. Entonces duele más cuando Dios te tiene que enseñar la paciencia. Alguien que me hablaba de esto, por ejemplo, y me hacía de verdad abrir la cabeza fue el pastor Palmer cuando se quebró la pierna. Él fue a un fútbol con su hijo y se quebró la pierna. Y dice, Señor, ¿cómo permitís que tu pastor, tu siervo, se quiebre la pierna en una pavada como esta? Decirme que me mordió un tiburón nadando en el mar, bueno, pero me quebré la pierna jugando al fútbol con un adolescente, decía él, y estaba muy enojado por lo que le pasó, pero cuando yo hablaba con él, me dice, Cristian, me cansé de tirarme aceite en la pierna, en el yeso, me oré, me saqué el yeso, me volvieron a poner porque nunca se me sanó. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y cuando me voy a la presencia de Dios, lo que Dios estaba buscando de él era que él aprenda a ser paciente y a depender de Dios. Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, Señor, hacelo y Él lo hace, hacelo y Él lo hace. Cuando una vez no lo hace, cuando vos le pediste, te desesperás. ¿Y saben qué es lo feo de la desesperación? Cuando nos alteramos, como dice acá, o cuando nos desesperamos, lo que estamos haciendo es perder la fe. Pues yo digo, tengo fe en que Dios puede, pero no tengo fe en que Dios lo va a hacer porque pierdo la fe en que lo va a hacer porque ya no lo hizo. Entonces, no sé si me va a sanar. No, yo sé que me va a sanar. No sé cuándo, ni sé de qué manera, pero yo sé que me lo va a sanar. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me desespero, pierdo la fe.
¿Por qué? Porque yo creo que puede, pero no creo que me sane. Si ya no me sanó hasta ahora, ya no me va a sanar más, me voy más mal al médico, no me va a ver qué me dice, ¿entendés? Porque perdemos la fe. La desesperación no es una actitud ni una reacción de una persona de fe o de una persona con el corazón conforme al del Señor, porque cuando te desesperas es donde más malas decisiones tomamos, cuando estamos desesperados. Vamos a leer Marcos 11:22, en el lenguaje actual lo voy a leer. Dice, Jesús le dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. No duden, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Me encanta que él dice, confíen en Dios. Y les dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, es la firmeza de la fe. Yo creo que la paciencia caracteriza o tiene que ver con la firmeza de la fe. Todos nosotros estamos acá porque tenemos fe, pero la paciencia solamente la tienen los que son firmes en la fe. O sea, yo creo, pero sigo creyendo. Yo creo en que Dios lo puede hacer, pero hoy yo sigo creyendo, aunque Él todavía no lo hizo. No sé por qué, no sé de qué manera lo va a hacer, pero la paciencia es sigo esperando. ¿Me entienden acá? Entonces, es pedir y confiar. Me gusta la importancia de pedir. No es que Dios ya conoce las cosas antes que se las pidamos. Él las conoce antes que se las pidamos, pero Él nos enseña a pedir. Pedir y se os dará. Nos enseña a pedir en oración. Nos enseña a pedir. Es más, nos enseña a insistir. No está mal insistir. Eso no es desesperación. Desesperación es correr a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo me voy a un turno de un médico y el médico tarda en atenderme. Desesperarme es, me voy a otro doctor a ver si me atiende antes. Entonces le pido al Señor ese auto, le pido al Señor ese trabajo nuevo, le pido al Señor. Cuando Dios no responde, empiezo a buscarlo con mis propias fuerzas. Como Dios no me respondió, voy a golpear para que lograrlo con mis fuerzas. Eso es una reacción de desesperación, ¿se entiende? Pero insistir en oración, eso no es desesperación, porque yo sigo poniendo mi confianza en Él y sigo orando y sigo pidiéndole y sigo pidiéndole. Jesús, cuando le enseña a orar a los discípulos, al final da el ejemplo de alguien que va por la madrugada a pedirle un favor a alguien. Y le insiste hasta que se lo da. O sea, Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, les enseña a insistir. Insistir no está mal. Alguien paciente insiste, pero no se desespera. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Es necesario ser paciente, no es una opción, no es mejor ser paciente, es necesario ser pacientes. Amén. Para formar ese corazón. Primera de Corintios 13 es un capítulo que habla muy profundamente sobre el amor. El apóstol Pablo enseñando sobre el amor, pero les voy a leer el versículo 4 al 7 en NTV. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor es paciente. Muchas veces tenemos más paciencia para quienes amamos que para quienes odiamos. Cuando viene una persona que te cae mal, vos ya le saludás ya con mala onda. Cuando viene una persona a la que vos amás, tenés paciencia. Lo mismo nos pasa a los padres con los hijos, por ejemplo. Uno aprende a tenerle paciencia porque los ama. Ese amor te enseña a tener paciencia por esa persona. O sea, la paciencia tiene que ver con el amor. Cuando hay alguien que ama de verdad a alguien, tiene paciencia. El amor es paciente. Muchachos, si Dios es amor y la esencia del amor es la paciencia, no es una opción. Es necesario ser pacientes. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Acá está buenísimo porque la paciencia tiene que ver con las ganas de que las cosas se hagan a mi manera. El que se desespera es porque las cosas no se hicieron como él quería. El que es paciente sabe que va a llegar, sabe que Dios lo va a hacer. Por eso les digo, muchos creemos que Dios puede, pero si Él no lo hace como yo quiero o cuando yo quiero, me desespero. ¿Por qué? No es que me desespero porque necesito la ayuda. Me desespero porque en realidad soy un orgulloso manipulador que quiero que las cosas se hagan como yo quiero. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Entonces, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Eso qué es? Paciencia.
¿Qué tiene que ver el amor con la paciencia? El amor es la raíz de todas las características que recibimos para formar un corazón conforme al Señor, ¿se acuerdan? Entonces, si el amor es la raíz, quiero que vean cómo la paciencia es una de las características fundamentales de una persona que forma el corazón conforme al del Señor. ¿Por qué? Porque se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué más seguro para Dios que una persona que se mantiene firme en toda circunstancia? ¿Qué es más seguro para Dios? Estamos hablando de que un corazón conforme es que está alineado al del Señor. Entonces, Él mira un corazón conforme cuando hay una persona que sabe esperar, que sabe confiar, que confía en que Él lo va a hacer de la mejor manera. ¿Saben qué? Y esto tiene que ver mucho con el orgullo y la humildad. Y ahora les voy a leer más sobre esto. Porque, por ejemplo, cuando yo me voy al médico, yo, por ejemplo, no tengo ni idea de medicina. Entonces, primero que tengo que esperar a que me atienda. Y si tengo que esperar 2 horas afuera, voy a esperar las 2 horas. Porque si Él no me ve y no me dice lo que tengo o qué tengo que tomar, no me voy a sanar. Entonces tengo que estar esperando 2 horas afuera del médico. Pero no voy a esperar 2 horas afuera de algo de lo que yo sé lo que tengo que hacer. No sé si me explico. Entonces espero porque Él sabe lo que yo no sé. Él me va a decir lo que yo no sé. Entonces voy a esperar las 2 horas. Y ahí somos pacientes. ¿Me entendés? Y después entramos y el médico te dice, vas a tener que tomar tal pastilla por 7 días cada 12 horas. Y voy a decir, güey. Pero como Él me dijo algo que yo no sé, voy a hacerlo a la manera de Él. Entonces a veces somos más pacientes con los médicos que con Dios mismo. Porque Él nos dice cómo lo tenemos que hacer y la manera en la que tenemos que hacerla. Pero si Dios no la hizo como nosotros queremos, entonces ya pierdo la paciencia, ya me desespero, ya me pongo ansioso. Entonces está bueno entender que la paciencia es humildad. Es decir, Señor, si vos no me decís cómo ni cuándo, yo acá sigo esperando. Yo sigo esperando que vos me digas qué es lo que me pasa, qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer y insistir todo lo que vos quieras. Pero yo sé que Él lo va a hacer y sigo esperando ahí porque dependo de Él. Si hay algo que te desespera es porque en realidad no estás dependiendo de Él. La paciencia tiene que ver con la dependencia. Se mantiene firme en toda circunstancia, muchachos. Esa es la paciencia, se mantiene firme. El amor nunca se da por vencido. Paciencia, ahí estoy. Algo Dios va a hacer. Yo sigo orando. Dios algo va a hacer. Dios va a orar. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Y seguimos insistiendo. ¿Me dicen amén? Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza. Colosenses 3 es un capítulo hermoso que lo pueden anotar para estudiarlo después ustedes para sus células. Colosenses 3. Yo le voy a leer 10 al 12, pero Colosenses 3 es un capítulo muy lindo donde el apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo por medio del Espíritu Santo. Habla de la nueva naturaleza. Ahora dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, un corazón conforme. En esta vida nueva no importa si uno es judío y el otro es gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es lo único que importa en esta nueva vida. Él vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió, escuchen, para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ustedes en esta nueva naturaleza tienen que vestirse de tierna compasión, eso es amor con la gente, bondad, humildad, dependencia del Señor total, gentileza y paciencia. Es parte de esta nueva naturaleza. No puedo decir que yo nací de nuevo en Cristo y no busco que Él forme en mí paciencia. ¿Me están entendiendo? No, pero es que así era mi familia. Acá no importa si uno es esclavo, no importa si uno es libre, no importa si uno era judío y el otro era gentil, no importa de dónde venís. Y acá lo único que importa en nuestra nueva vida es Cristo. Porque Él vive en nosotros. Esa es la nueva naturaleza. Quiero que entiendan el concepto que explica el apóstol Pablo en este capítulo impresionante de lo que es la nueva naturaleza. ¿Entendés? O sea, no es que yo soy enojón, no, eso eras, de ahí venís, pero ahora no importa de dónde venís, ahora Cristo vive en vos, esa es una nueva naturaleza.
¿Me entienden lo que quiero decirle? En esta nueva naturaleza hay que vestirnos de paciencia. Decirle que está al otro lado, tranquilo más. Fíjense que la paciencia es la que nos ayuda a permanecer. La paciencia es la seguridad de permanecer. O sea, vos podés tener mucho amor, puedes tener mucha alegría, puedes tener mucha paz, pero si no tenés paciencia, se te va a pasar la paz, se te va a ir el amor, se te va a ir la alegría. La paciencia es la que nos permite permanecer. Digan fuerte conmigo, permanecer. Quiero que se acuerden. La paciencia nos ayuda a permanecer. La paciencia está relacionada a la humildad. Nadie puede ser paciente cuando quiere manipular todas las cosas a su conveniencia o a su comodidad. Nadie puede ser paciente. Y todos nosotros, en mayor o menor medida, por naturaleza humana de pecado, somos de manipular todas las cosas. En Cristo tengo que aprender a no manipular todas las cosas. A mí me gusta, le voy a dar un ejemplo tonto y simple. Yo como la hamburguesa, pero sin tomate y sin huevo. Todo lo queremos hacer a mi manera, como a mí me gusta. Aprendemos desde chiquito a que a mí me gusta más que sea así y no así. A que la luz sea blanca y no amarilla. A mí me gusta, y todo el tiempo aprendemos a vivir nuestra vida en nuestras conveniencias y en lo que a nosotros nos gusta. Entonces eso no nos damos cuenta muchas veces, pero va generando en nosotros un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso, cada vez más fuerte. Entonces después viene el Señor a querer enseñarnos o a pedirnos algo, y si no es a nuestra manera. Es más, hoy con los padres, ustedes si son adolescentes, jovencitos, pero todavía vienen con los padres, hoy en día ya no hacemos el 100% como los padres quieren. Ya manipulamos nosotros aún lo que nuestros padres nos piden. Porque aprendimos que vamos creciendo y aprendemos a presionar las cosas como nosotros queremos. Y no me digan que no hacen eso. Si bien estamos en obediencia a nuestros padres porque vivimos en la casa de nuestros padres, pero manipular las cosas a lo que vos querés, o si tu papá no te pregunta qué es lo que vos querés comer, entonces estamos todo el tiempo manipulando y creemos que Dios va a hacer lo mismo. A ver cómo querés que te sane, papito, a ver, decime vos. Vos le pedís al Señor, y si sos paciente, Él lo va a hacer cuando Él quiera y a la manera que Él quiere. ¿Se entiende, no? El que es humilde con Dios, buscando hacer su voluntad, es paciente. Si buscamos realmente hacer su voluntad, va a haber paciencia. Señor, porque cuando quiero hacer mi voluntad y quiero que Dios me respalde en mi voluntad, entonces me desespero, corro, trato, me esfuerzo, me mato, me desgasto. Pero cuando busco hacer su voluntad, estoy paciente. Cuando yo busco que el médico me diga qué pastilla y cada cuánto, voy a ser paciente. Pero cuando yo quiero automedicarme, yo busco mis propias... O sea, quiero que ustedes analicen la diferencia de lo que es depender de Dios. Señor, acá en esta, ¿qué hago? ¿Qué oración hago? ¿Qué actitud hago? ¿Qué decisiones tomo? ¿Para dónde corro? Buscar todo el tiempo la voluntad de Dios. Por eso digo que la paciencia está relacionada directamente con la humildad. El que es humilde con Dios busca hacer su voluntad constantemente. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Fíjense cómo acá está relacionado a la alegría otra vez, ¿sí? Que era la segunda característica que estudiamos. Escuchen, ustedes ya saben que así, en las dificultades, ya saben que así se pone a prueba su fe. Cuando viene la prueba de la fe, la paciencia, ¿qué hace? Permanece. Luego le dice repetir fuerte. Diga fuerte, permanece. Entonces, esa es la firmeza de la paciencia, de que permanece. Entonces, yo me alegro un ratito, pero el que tiene paciencia, permanece. El que tiene paciencia, digan fuerte, permanece. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Cuando viene la prueba, la paciencia permanece. Y eso los hará más pacientes. La prueba de la fe los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar, escuchen, la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto.
O sea que la paciencia es la que me ayuda a mantenerme, la paciencia es la que me completa en la madurez. O sea que podríamos resumir en síntesis que la paciencia está relacionada directamente con la humildad y relacionada directamente con la madurez. Por eso, cuando vos sacás a un niño a la ruta y tenés un viaje de 6 horas, a los 15 minutos te pregunta cuánto falta. Y a la media hora te pregunta cuánto falta para llegar, porque en su inmadurez les cuesta esperar. El que sabe que tiene un viaje de 6 horas, te toma unos mates o se pega una siesta, trae unos bizcochitos, trae una galletita y sabe que tiene 6 horas por delante. Y es paciente porque sabe que quiere llegar a un lugar que está a 6 horas de distancia. Pero el niño que no entiende, ese es el problema del cristiano inmaduro, no entiende que Dios está haciendo a la manera perfecta. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos inmaduros? No son pacientes. No pueden esperar. No pueden esperar. A un niño decirle que tenés un regalo y hacerle esperar. Literalmente, se enloquece. El otro día llegaron los tíos de Teo, llegó mi hermano y llegaron de un viaje y le dijeron a Teo que tenían un regalito. No pudieron almorzar porque Teo le volvió loco. Tío, ¿y mi regalo? Tío, ¿dónde tenés mi regalo? Préstame la llave y me voy a buscar mi regalo. Él estaba desesperado por su regalo. Díganle a un niño que espere. Díganle a un cristiano inmaduro que espere. La prueba de la fe es la que desarrolla en nosotros firmeza y la paciencia. Y la paciencia tiene la meta de volvernos a nosotros completamente maduros y mantenernos sin defecto. ¡Wow! Paciencia. Muchachos, paciencia. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios nos tiene paciencia? Hasta el día de hoy y hasta el día que me muera. Y Él nos promete paciencia hasta que Cristo venga. Porque dice que su misericordia se renueva cada mañana. O sea, Él nos promete paciencia. Él promete que nos va a tener paciencia. Esa es su esencia porque el amor es paciente y bondadoso. Entonces, si Dios fue paciente con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser pacientes con Dios? Sabemos que Él puede hacerlo, sí, pero si no quiere hacerlo, por algo es. Sigamos orando, sigamos insistiendo, pero no nos desesperemos, seamos pacientes, aprendamos a ser pacientes, chicos, eso va a marcar una firmeza, vas a permanecer, vas a estar ahí, no importa lo que pase, porque vas a formar paciencia. Decid conmigo, paciencia y permanecer. Paciencia y permanecer. La paciencia es parte de nuestra madurez. La paciencia está directamente ligada a la humildad y a permanecer. Ahora, la paciencia siempre le vas a tener a alguien de quien dependés. Yo tengo paciencia a alguien o a algo de lo que dependo. Tengo paciencia. Te vas a la farmacia y buscas un remedio y no hay. ¿Y qué es lo que haces? No esperas hasta que llegue a esa farmacia. Te vas a otra farmacia, si es un remedio importante, te vas a otra farmacia hasta que lo conseguís. Ahora, si vos te vas, por ejemplo, a la farmacia o al proveedor de un medicamento especial para un tratamiento especial y te dicen, el único que tiene es él, y llega dentro de 6 meses, ¿qué tenés que hacer? Esperar. Vas a tener que esperar 6 meses, pero tengo que hacer un tratamiento. Pero si llega dentro de 6 meses y no hay otro, dependés de ese único medicamento para el tratamiento. Vas a tener que ser paciente. Entonces, cuando dependés, aprendés a ser paciente y a esperar. Entonces, cuando aprendes a depender de Dios, o mejor dicho, muchas veces Dios nos tiene que enseñar a depender de Él y a esperar. ¿Y saben qué es lo triste de desesperarnos? Nosotros o nuestros discípulos, las personas que están todavía inmaduras en su fe, ¿qué les pasa? ¿O qué nos puede pasar cuando nos desesperamos y queremos hacerlo o manipularlo a nuestra manera, a nuestro tiempo? Nos chocamos contra la pared y después terminamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Sí, que se haga tu voluntad, pero con 3 dientes menos porque te chocaste contra la pared. ¿Me entendés? O sea, desde un principio pudiste haberte ahorrado eso simplemente esperando y siendo paciente. ¿Me entienden lo que quiero decirle? Díganme amén, algo por lo menos. Ahora, escuchen otra cosa que esto va cerrando y es muy fuerte para mí. Es difícil tener paciencia cuando tenés muchas opciones. Es difícil tener paciencia, anótenlo y enséñenlo. Es difícil tener paciencia cuando tenés muchas opciones. Cuando mi única opción es el Señor, voy a tener paciencia. Pero cuando empiezo a tener muchas opciones,
Entonces, si el Señor no me responde, busco de otra manera. Si el Señor no hizo algo hasta ahora, voy a buscar otras opciones porque tengo opciones en la mesa. Cuando yo descarto todo y mi única opción es el Señor, voy a aprender a esperar. Es difícil tener paciencia cuando tenés muchas opciones. Cuando te rendiste todo a Dios y Él es tu única opción, vas a tener paciencia para que Él cumpla su promesa. ¿Me dicen amén? Voy a darle para cerrar ejemplos de perseverancia. Obviamente en la Biblia tenemos decenas de ejemplos, pero les voy a mencionar algunos. Uno que me estoy acordando ahora, por ejemplo, que me da mucha gracia, fue, por ejemplo, la historia de Naamán. No sé si alguno escuchó de la lepra de Naamán. Él no era ni judío, ni seguidor de Cristo, pero él creía en que Dios podía hacer algo. O mejor dicho, alguien creía y lo mandaron a él a que le pida al profeta para que sane su lepra. La lepra no tenía cura. Su única opción era que Dios haga algo. No había otra opción. Él descartó todas sus opciones y su única opción fue él. Escuchen, única opción. ¿Qué pasa con la única opción? Fue a hablar con el profeta le dice, mira, andate al río y sumergite 7 veces y vas a ser sano de la lepra. ¿Por qué le manda a ungirse 7 veces? Yo me imagino a Naamán a la 4ª vez mirándose como un bobo y saliendo con la misma lepra a las 6 veces anteriores. Pero vean cómo Dios trabaja nuestra fe. ¿Por qué le manda a Naamán? ¿Por qué? Porque era su única opción. Si él tenía más opciones, hubiese dicho, nada, cancha que 7 veces me vas a mullir que pensás que soy un delfín que anda saltando en el agua. No, me voy más vale que el otro me cure y me curo del... No, pero como era su única opción, adivinen qué hizo Naamán. 7 veces. Parezco un bobo haciendo esto, pero voy a probar. La cara de Naamán todo chuchudo. Pero es que me imagino cómo se habrán jijeado los 30 monos que estaban con él, terribles militares del ejército. Viene un profeta a decirme lo que yo tengo que hacer. Y mi 20 subordinado, porque ni siquiera eran compañeros, porque Naamán era el que manejaba todo el ejército del rey. Sale al general. Y ahora sumergiéndose ahí. O sea, paciencia. 7 veces. Pues ya van 4 y no pasó nada. 7 veces. Pero 6 ya me sumergí. Vas a tener que darle vuelta a una ciudad entera caminando. Yo solo no, con todo el pueblo. ¿Cuántas veces? 7 días, el 7º, 7 veces. Yo imagino que a la 5ª vuelta los callos en el pie le hacían sentir bobo. O sea, ¿vos me estás cargando? Decime que cae un cascote por lo menos en la 6ª vuelta. Nada. En la 7ª vuelta van a gritar y van a ver que cae. Porque no era a su manera. Ellos podían haber ido a golpear con lo que tenían, a ver si se caía o se derrumbaba algo de esas murallas. Humanamente se hubiesen chocado literalmente contra la pared. Pero ellos decidieron hacer a la manera de Dios. ¿Por qué le hizo esperar 7 días y dar 7 vueltas? Porque Él está formando en ellos paciencia. Es a la manera de Dios. Las vueltas que sean necesarias, las veces que sean necesarias. El ejemplo, por ejemplo, del pueblo de Israel. Imagínense Moisés lo embalado que se fue después de la zarza al llamado de Dios. Habló con su suegro, preparó todas las cosas. Vuelve a Egipto embaladísimo con la vara que se iba a convertir en serpiente. Y llega, la convierte en serpiente y vienen un montón de magos ahí a convertir la vara en serpiente igual que él. Y le dice el faraón, vos me estás cargando, vos sos un mago más. Entonces no le creyó. Entonces tuvo que esperar Moisés, que creyó que esa noche, él se imaginó esa noche caminando ya en el desierto con todo el pueblo. No, espérate una plaga, otra plaga sobre Egipto, otra plaga. Ellos seguían ahí entre medio de las ranas, entre medio de las langostas, seguían ahí tenía que estar hasta la última plaga de muerte sobre los primogénitos y recién salieron. ¿Por qué? ¿Por qué Dios trabaja así? Quiero que ustedes analicen la importancia de tener paciencia. Dios lo va a hacer. Yo creo que, o sea, si yo estaba ahí, yo me hubiese enojado con Dios. O sea, me estás cargando, Señor, me mandaste acá a liberar al pueblo del Señor, al pueblo de acá de Egipto, a liberarlo, reembalado, y al final una plaga, después otra plaga. Después cuando parece que nos está por soltar, al final no nos deja ir. Otra plaga, tipo, Señor, hace algo. ¿Qué plaga? Quiero que ustedes analicen conmigo cómo Dios trabaja. ¿Cuántas plagas vas a tener que esperar? ¿Cuántas dificultades vas a tener que pasar? ¿Cuántos discípulos plagas? La paciencia de David. ¿Cómo me está cargando? O sea, me ungen de rey frente a todos mis hermanos. ¿Sabes cómo se habrán burlado los hermanos de David? Ya ve el rey, un olor a oveja tenéis. ¿Dónde está el rey? Vamos a la guerra y que venga el rey con nosotros. No, el rey se queda cuidando las ovejitas, matando osos y leones.
Por ahí el rey tiene que ir a guiar el ejército. No, el rey todavía está cuidando ovejas. Paciencia. Paciencia, muchachos, va a llegar el día. Paciencia, el rey tocando música para el rey. Que digan fuerte conmigo, paciencia. La paciencia de David, ungido como rey, y estaba todavía con olor a oveja matando osos y leones. La paciencia de José. Una paciencia tenía ese tipo. Estando en la cárcel, él sabía que Dios algo iba a hacer. Él sabía que Dios lo iba a hacer, no sé cuándo, no sé cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Él no entendía, pero él esperaba. Él seguía confiando. Paciencia. Preso, pero si no hiciste nada, igual está preso. ¿Sabe cómo me enojo con Dios ahí? Pues Señor, por ser fiel, digamos, me meten preso. Ya fue, ya. De acá, ¿quién me va a sacar? Estoy preso, o sea, si Dios me prometió que yo iba a ser alguien importante en la nación y ahora preso, hasta mi integridad quedó manchada. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo idea. Y aunque la cosa se ponga más oscura, y aunque la cosa se ponga más fea, yo sigo creyendo. Paciencia. Ese fue un hombre que tuvo paciencia. Y el último ejemplo que quiero darle es Jesús. Jesús tuvo paciencia. Primero porque su ministerio no empezó a los 15 ni a los 17, como tuve la oportunidad y la gracia de Dios de empezar. Él empezó su ministerio a los 30 y habrá tenido ganas. Y encima la María estaba, en paz descanse, pero estaba plaga. María estaba ansiosa. Sí, pará, estamos en un casamiento, no hay vino, fíjate, pues hacer algo ahí, Jesús, pues, ¿cuándo te vas a poner las pilas? Claro, yo me imagino que Jesús convertía tipo las puertas de madera en puertas de aluminio, ¿no te digo? En puertas de aluminio, y María ya le conocía, pero la puerta eléctrica todavía. ¿Y Jesús qué le respondió a María? Tranquila, todavía no llegó mi momento, tranqui. Anoté 3 cosas en las que Jesús mostró paciencia a mi análisis en su vida. Como les dije recién, primero en su crecimiento. O sea, ¿por qué Dios ya no lo trajo con 30 años? No, vení, esperá, tenés 10 años recién, tenés 12. Y por ahí capaz Jesús era muy ansioso al principio y Dios le tuvo que enseñar paciencia, esperá un toque, falta un poquito más. Ya tengo 29, pará, a los 30 vas a empezar tu ministerio. Segundo, paciencia con su ministerio. Tuvo que tener paciencia con Pedro, paciencia con Juan, paciencia con cada uno de sus discípulos, paciencia en su ministerio y paciencia en la prueba, porque él tuvo que ser paciente. Lo estaban sacrificando, lo estaban matando y él seguía confiando en que Dios lo iba a hacer. Él seguía confiando que aún en su muerte Dios de ahí lo iba a sacar. Confiando, aún cuando la cosa se pone fea. Aprender a confiar. Como Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Paciencia, esperen, confíen. No es una opción. No es que, bueno, voy a ver cómo hago, yo creo que, o esto es para algunos, no es para... Esto es parte del trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es parte del trabajo y tenemos que buscarlo y vamos a tener que trabajarlo. La mala noticia es que la Biblia dice que formamos paciencia en las pruebas, en las dificultades. Ahí formamos nuestra paciencia. Entonces, aprendamos paciencia y cuando tengamos un proceso o un problema, vamos a alegrarnos en ese problema porque de ahí saldremos victoriosos. Lo dijo Monte Santo, chicos. No, la tenía. Pero es que está buena, me hace acordar. Pero acuérdense, ¿por qué alguien puede alegrarse en un problema? Porque es mi oportunidad de desarrollar paciencia. Paciencia, acá voy a desarrollar paciencia. Y cuando me siento solo, paciencia. Y cuando Dios no hace, paciencia. Y si Dios no, paciencia. Dios lo va a hacer. Cuando logro desarrollar paciencia, yo sé que voy a permanecer. Permanezco. Pero bueno, paciencia. En resumen, paciencia.